Que el Señor los bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Un saludo de mi querida esposa Damaris y de mis hijos Catherine y Joshua Irión Jr. A usted, su familia. Muchas gracias por permitirnos una vez más llegar hasta su hogar y traerles la palabra de Dios. Abra su Biblia conmigo, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este mensaje se llama Prepárate con la palabra para cualquier adversidad. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene el poder y tiene la autoridad para darle a usted victoria en cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier tribulación que usted esté enfrentando. Ponga esa palabra en su corazón. Todo es conocimiento. En todo se tiene que estudiar, leer, escudriñar. Si usted va al médico, él estudió anatomía. Si usted va al dentista, él estudió odontología. Si usted toma un avión, el piloto estudió aviación. Cuando se está haciendo un edificio, una casa, están los ingenieros civiles. Hay ingenieros civiles de la aeronáutica y otros ingenieros también. Todo es conocimiento. Es necesario leer, es necesario estudiar, prepararse para cuando llegue la prueba, la lucha, la tribulación o cualquier adversidad, usted esté listo y usted esté preparado. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15 y 2 Timoteo capítulo 4, versículo 15, muy fácil para memorizar. 1 Timoteo 4, 15, 2 Timoteo 4, 15, dice la escritura bien claro. Pablo dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura, o sea, de leer, de estudiar, de escudriñar. En 2 Timoteo 4, 15 él dice, tráeme los libros, mayormente los pergaminos que dejé en casa de Carpo. O sea, Pablo era un hombre estudioso, era un hombre preparado, era un hombre capacitado para enfrentar cualquier problema, cualquier adversidad. Un hombre extremadamente intelectual, pero al mismo tiempo un hombre de ayuno, de oración. Él pudiera hablar hoy en día en la Casa Blanca, en el Parlamento en Londres, en la Universidad de Harvard, o pudiera hablar a cualquier persona común y corriente, como usted y como yo, en cualquier parte del mundo. Porque era un hombre que estaba arraigado en la palabra de Dios. Muchos teólogos dicen que fue él que escribió el libro de Hebreos por su gran conocimiento del Antiguo Testamento. Porque él pone a Cristo como el que cumplió lo que es la palabra y las profecías y un nuevo pacto y un mejor sacerdote que tenemos hoy, que es Jesús. Entonces es muy necesario leer, estudiar. El ayuno tiene su lugar, la oración tiene su lugar, pero es muy importante usted prepararse en la palabra de Dios. Durante ese tiempo del coronavirus, de la pandemia, que todavía estamos en él, muchos cristianos se han enfriado. Muchos pastores se han enfriado, han dejado el ministerio también. Muchos me han escrito por email o nos han llamado, nos han enviado texto que no regresaron más a sus iglesias, muchos cristianos y muchos pastores a sus ministerios, porque no estaban preparados en la palabra cuando llegó la pandemia. Usted tiene que estar preparado para cuando llegue la adversidad, para cuando llegue el problema del dolor, del sufrimiento que usted debe enfrentar. El apologeta y teólogo, el doctor Michael Scott Horton, de la Universidad de Windsor, aquí en California, nos puntualiza ese concepto de estar preparado para cualquier adversidad en la palabra de Dios. Dijo él, comprender quién es Dios. Usted solo puede comprender quién es Dios en las Escrituras, en la palabra de Dios. Comprender quién es Dios, quiénes somos nosotros y los caminos de Dios en la creación, la providencia y la redención, al menos tanto como nos revela la Escritura, o sea, la palabra de Dios, es las pruebas de la vida. Lo es para ella, para las luchas, pruebas de tribulación, es para las pruebas de la vida. Lo que es prepararse para el examen llamado LSAT, con sus siglas en inglés, la L, la S, A y T, del examen de ingreso de la Facultad de Derecho, que es la práctica de la abogacía. Después, cuando todavía los estudiantes de abogacía se han graduado 3 o 4 años después, todavía tienen que hacer un examen llamado el Bar Exam, el examen de barra, para ser aprobado para ejercer la abogacía en sus estados, por lo menos aquí en Estados Unidos. Entonces, cuanto más preparados tenemos que estar nosotros en la palabra de Dios cuando llegue cualquier adversidad.
en la palabra de Dios, en oración y en ayuno, muy importante. Oración, ayuno, la palabra, todos ellos van juntos. Porque usted no puede tener uno sin el otro. Todos van juntos. Entonces, la teología del conocimiento es de gran importancia para cuando llegue el problema de la prueba. Prepararse para el examen, no solamente desde el punto de vista intelectual, tenerlo en su memoria, en su intelecto, es cuestión de vida o muerte cuando le llega a usted una prueba. Cuando le llega a usted una prueba, usted tiene que conocer las promesas de Dios, la palabra de Dios, lo que la Escritura dice. Entonces es muy importante usted leer, usted estudiar. En realidad creo que lo que expresa Horton, pues no solamente se trata de una teología del intelecto, del saber y del conocer mentalmente, sino una experiencia espiritual. Usted solo puede tener comunión con Dios en oración y en el ayuno. Y usted solamente puede entender las promesas de Dios cuando usted lee las Escrituras. Solo se puede conocer a Dios y a Cristo a través de las Escrituras. No hay una otra manera. Entonces es una experiencia para aplicar en nuestra vida la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que leer, que estudiar, que escudriñar. Jesucristo dijo bien claro en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros creéis que encontráis la vida eterna en ellas. Muy bien, ellas testifican de mí. Para nosotros tener el conocimiento adecuado y preparado para la lucha, la prueba, la tribulación o cualquier adversidad, tenemos que tener el conocimiento de la Escritura. Dijo Jesús, escudriñad. Él no dijo solamente leer. Él dijo escudriñar, estudiar, tomar tiempo. Leer no solamente para algo intelectual, para la mente, para saber, pero tener una experiencia real. Usted sabe que hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios. Voy a repetir, hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios. Hay la palabra logos, que es la palabra escrita, y es la palabra rema, la palabra que Dios te habla durante un mensaje. Por la noche usted ha meditado en un versículo y por la mañana y por la noche el pastor predica. Del mismo versículo se dice, esa palabra Dios me está hablando. Entonces, en cualquier momento que Dios te habla, sea mañana, tarde o noche, y cuando es una palabra, ya sale de las páginas y le va a usted con la palabra, porque la palabra es viva, viviente. Entonces, Jesucristo es la palabra, dice bien claro en Juan 1:1. Usted tiene que recordar eso, que en principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y decimos que la palabra es Dios y sigue siendo Dios. Una vez alguien preguntó a un misionero, ¿qué quiere decir Jesucristo es la palabra? ¿Qué quiere decir Jesucristo es el verbo? Entonces el misionero explicó, la misma manera que nosotros los humanos hablamos uno con nosotros con palabras, intercambiamos palabras, la manera de Dios comunicarse con nosotros fue a través de Jesucristo. Y Él envió la palabra, el verbo viviente. La palabra se hizo carne, Dios se hizo humano. O sea, la eternidad invadió el tiempo. O sea, la deidad invadió la humanidad cuando Jesús nació en Belén. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Jesús es la palabra. Juan estaba hablando algo muy sencillo que la gente podía entender en su tiempo. Lo que es el logo, la palabra escrita, donde los estudiosos, donde el Sinedrín, donde los líderes del Antiguo Testamento conocían, los escribas, la palabra de Dios, la interpretaban la palabra de Dios. Él estaba hablando logos, entonces él aplicó a Jesús, que Jesús era el verbo viviente, no solamente la palabra escrita, pero viviente, el rema de Dios, la palabra de Dios para usted. Y esa palabra cuando usted enfrenta cualquier adversidad, un problema de finanzas, un problema de falta de empleo, un problema de enfermedad. O sea, usted toma la palabra, usted cree en la palabra, usted confía en la palabra, usted habla la palabra y usted cree en lo que está escrito en la palabra de Dios. Muchos cristianos ingenuos piensan que nunca nos sucederá nada que nos resulte adverso o trágico, un accidente, algo desafortunado o doloroso, como una enfermedad o aún la propia muerte. Pero eso no es verdad. Todos sabemos que esto puede llegar, todos. Entonces usted tiene que estar preparado en la palabra de Dios para que cuando la lucha, la prueba, la tribulación llegue a su vida. Todos hemos visto en la televisión cuando un huracán, cuando una tormenta, una tempestad se acerca a una ciudad aquí en Estados Unidos en un determinado lugar. Nosotros hemos visto que los bomberos
alerta a la gente. El departamento de policía advierte a la comunidad. La Cruz Roja se prepara para atender a los damnificados. El gobernador dice algo como así: no arriesguen sus vidas, no quédense en sus casas, salgan de sus casas y vayan a un lugar de refugio, porque un ciclón, un huracán, un tornado está a punto de llegar. No jueguen con eso. Todos hemos visto. Nuestro refugio es la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos luchas, pruebas y tribulaciones, el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios en un momento que usted necesita es lo que va a resaltar en su vida. Es el conocimiento que usted tiene en la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, en esa pandemia, el COVID-19, el coronavirus, ha tomado a muchos cristianos de sorpresa, incluyendo a ministros que flaquearon, se enfriaron y dejaron el ministerio, porque no estaban firmes en la palabra. Otra vez tenían la palabra de Dios en su intelecto, memorizado los versículos por tantos años, en predicar y predicar y predicar, pero no tenían en su corazón, no tenían la experiencia, no estaban sólidos, arraigados, determinados, maduros en Cristo. Y vino la prueba, y vino la tribulación, y tuvieron grandes problemas. Por eso es necesario tenerla en el corazón. Es necesario tenerla no solamente en nuestra mente, no solamente intelectualmente, pero en nuestro corazón. Es muy importante usted conocer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Y en el momento de la prueba, de la lucha y de la tribulación, ¿qué es para usted y por qué usted tiene que conocer la palabra de Dios en un momento de una lucha, de una prueba, de la tribulación o cualquier enfermedad que usted tenga? Usted tiene que saber, en primer lugar, que ella es poder. La palabra de Dios es poder para ayudar a usted y a mí en cualquier adversidad. Porque Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Poder de Dios para los judíos y para los griegos. Es poder de Dios para los judíos y para los gentiles. Es poder de Dios a cualquiera. Ella es poder. Usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón. Ella es poder. Es palabra viva, viviente. Cuando los 3 jóvenes hebreos necesitaron ayuda, el ángel de varón, que era Cristo mismo, que caminó en el horno caliente de Daniel capítulo 3, Cristo mismo los acompañó allí en el horno de fuego ardiendo. Cuando ellos fueron condenados de una manera injusta, el Señor estaba ahí con ellos. De la misma manera, cuando Jesús cruzó el horno de aflicción, el horno de la injusticia que le hicieron, de la terrible muerte en la cruz del Calvario, lo hizo por usted y por mí. Es más, atravesó el horno de fuego ardiendo de la prueba en la sangrienta cruz para salvar nuestras almas. Nadie estuvo con él. Todos los discípulos lo dejaron. Aún mismo Dios, dice la Escritura, lo abandonó en la cruz por unos instantes para que usted y yo no estuviéramos abandonados por una eternidad en el infierno. Ponga esa palabra en su corazón. Él estuvo ahí solo en la cruz, como cualquier pecador, perdido y abandonado, porque la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Gálatas 3 dice bien claro que Él se hizo maldición por nosotros. Entonces ponga esa palabra en su corazón. En Mateo 27:46 dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese bien el detalle que Él no dijo Padre mío, Él dijo Dios. Porque en ese momento había sido cortada toda relación entre Padre e Hijo, porque Jesús se hizo pecado con nosotros, por nosotros. Entonces Él dijo Dios mío, como cualquier pecador abandonado, sin Dios. Él dijo Dios mío. Porque si usted va al libro del Evangelio de Juan, usted va a encontrar, Jesús siempre lo dijo muchísimas veces. Yo escribí eso en el libro La conquista de Cristo en la cruz, mi penúltimo libro. Jesús siempre decía: el Padre está conmigo, el Padre nunca me ha dejado, el Padre testifica por mí, las obras que yo hago, el Padre hace por mí, el Padre me envió, el Padre me ama. Entonces nunca Jesús se refirió a Dios durante su vida y durante su ministerio. En la cruz Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en la cruz Él se quedó solo por usted y por mí. Solo. Dios lo abandonó
como cualquier pecador abandonado en el infierno. Gracias, Jesús. Un momento estuvo ahí, solo, pero un momento terrible de dolor, donde Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Ahí, un momento terrible, lo que Jesús pasó por mí y por ti. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Si Él sufrió tanto, como nosotros debemos amarle a Él y su palabra, y conocer su palabra, para estar listo cuando el dolor y el sufrimiento lleguen a nuestra vida también. Repito, Dios hizo todo esto en la cruz. Lo abandonó a Él por un momento para que tú y yo no estuviéramos abandonados por una eternidad en el infierno. Ahora bien, ¿por qué Dios estuvo con esos 3 jóvenes y no con su Hijo en la cruz? La respuesta es que en la cruz Jesús no solo sufría con nosotros, sino sufría por nosotros. No había otra manera, era la única manera de salvar de nuestros pecados. O sea, Él dio su vida por ti y por mí. Si miramos con los ojos del alma, nos daremos cuenta que realmente no merecemos ni la gracia ni la misericordia de Dios. Porque podemos comprobar cuánto Jesús nos amó en el fuego del horno ardiendo del Calvario por nosotros. Y ahí usted puede hacer una diferencia entre gracia y entre misericordia. ¿Qué es gracia y qué es misericordia? La gracia es cuando Dios te dio algo a ti y a mí que no merecíamos. Por ejemplo, el perdón y el cielo. La misericordia es cuando tú y yo sí merecíamos algo. Por ejemplo, el infierno. Y Él no nos dio. Entonces, la gracia es Dios cuando Él te dio a ti y a mí algo que no merecíamos. La misericordia de Dios es cuando usted y yo merecíamos algo y Dios no los dio por su misericordia. Martín Lutero, el gran reformador, puso de esta manera: por merecer gané el infierno, pero por la gracia gané el cielo. Entonces Dios, en su gracia y su misericordia, nos dará el poder y la autoridad para enfrentar cualquier circunstancia, desde cuando nosotros conozcamos la palabra de Dios, que ya es poder para prepararnos el día de mañana para cualquier eventualidad y cualquier problema que nosotros podemos tener y cualquier adversidad. ¿Por qué tenemos que tener la palabra en la mente y en el corazón? Segundo, porque ella es viva. La palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta el partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra nos ha hablado, nos habla y nos hablará en cualquier circunstancia y adversidad para prepararnos para cualquier prueba. La palabra griega aquí es viva y eficaz, es la palabra energias, donde viene la palabra enérgico, energía, fuerza, vigor. Energía como cafeína. Dámonos, mi esposa es cubana, ya toma su café cubano, ya tiene que tomar porque si no le duele la cabeza. Entonces energía, la palabra es viva, es energía, es lo contrario de la palabra griega argos. La palabra griega argos es debilidad, flaco, flacucho, derrotado, sin fuerza, sin poder. Entonces la palabra de Dios es viva. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando usted la conoce, ella es viva para usted. Cuando usted pasa por un gran problema y una adversidad, y cuando la palabra de Dios haya sostenido a usted, usted dirá cosas como estas. Primero, este horno de la aflicción y del sufrimiento, Dios lo ha permitido. Él no me lo está castigando por mis pecados, sino que Él me está probando a mí. Segundo, debido a que Él pasó por el horno de fuego ardiendo del Calvario por mí, con su ayuda y poder puedo pasar esa prueba en el horno del dolor. Usted dirá esas cosas. Tercero, debido a que Él pasó ese horno ardiendo del Calvario por mí, entonces yo puedo pasar por esa prueba. 4. Cuando Jesús sufrió en gran medida por mí, yo puedo estar dispuesto a sufrir por Él, aunque sufriré mucho menos, pero pasaré esa prueba contando con su ayuda incondicional. 5. Después que pase por todas esas tribulaciones o adversidades, seré un mejor cristiano, porque si Dios permitió ese horno de sufrimiento y esa prueba, es porque Él sabe que puede pasar. Y 6. Pasaré cualquier adversidad, porque conozco la palabra de Dios, vivo en la palabra de Dios, actúo en la palabra de Dios, obedezco en la palabra de Dios,
camino en la palabra de Dios. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. ¿Cómo podemos llegar a tales afirmaciones? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra muestra de la promesa que Jesús nos afirma que estaría con nosotros en el medio de la adversidad, de la prueba, del sufrimiento, del dolor. ¿Por qué? Porque Él dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, dijo Él, en el mundo tendréis aflicciones. Esas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido el mundo. Y dijo bien claro, en mí, dijo, os he hablado esas cosas para que en mí tengáis paz. En Él, ¿cómo? La palabra. En su palabra. Solo podemos conocer a Jesús y a Dios, la Trinidad y las promesas de Dios, conociendo la palabra de Dios. Entonces Cristo mismo sabe lo que es sufrir. Él se identifica con nosotros por los problemas que nosotros tenemos, porque Él ya pasó por los problemas y por las pruebas, luchas y tribulaciones. Por lo tanto, la palabra es viva. Nos habló, nos habla y nos hablará para cualquier adversidad, para el sufrimiento y el dolor. Dios a veces castiga a los impíos, no siempre, pero Él castiga a los impíos, pero a sus hijos nunca los va a castigar. Él disciplina a sus hijos. Basta usted leer en Hebreos capítulo 12. Dios disciplina a sus hijos. Dios nos castiga porque nosotros somos parte de su familia. Así como un padre no castiga a su hijo, su hija. Él disciplina a sus hijos para que crezcan en la palabra de Dios y sean hombres y mujeres de Dios el día de mañana. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Porque nosotros necesitamos de la palabra de Dios para que ella nos prepare. Tercer lugar, porque ella es semilla. Ella es una semilla sobrenatural que crecerá en nuestra vida en el medio de la prueba. Y ella nos preparará para cualquier adversidad. Ella es una semilla que nos hace crecer, que nos hace madurar. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Ahí está de nuevo, vive. Ella vive y permanece para siempre. Ella vive y permanece para siempre. Esa palabra no es palabra de hombres. No es como cualquier otro libro que está en una biblioteca. Ella es la palabra de Dios. Lo único que estará en el cielo es la palabra de Dios. Yo he escrito muchos libros, pero mis libros no estarán en el cielo. Estará solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi palabra os juzgará en el último día. La palabra. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Es necesario nosotros estar arraigados en la palabra. Muchos salen de un conocimiento abstracto, de oír de Él, solo de un conocimiento intelectual, para una relación personal con Dios, de conocerlo, algo espiritual, de la intimidad de su corazón. En el medio del horno, de la aflicción o de cualquier adversidad, la persona sale de solamente oír de Dios, algo abstracto, de un conocimiento solamente intelectual, para una experiencia real y espiritual en su vida. Por lo general, después de pasar por una gran prueba o gran adversidad o angustia, podemos decir cosas como esta. Primero, ahora me siento más seguro que nunca más. Pensaré que Dios me ha abandonado. Ahora tengo la certeza que Dios sabe y entiende y reconoce mi dolor. Y nunca más voy a pensar que Él está ajeno a mis pruebas. Segundo, reconozco que sufrir no quiere decir que Dios me ha abandonado. Padecer. Tercero, veo que por medio de Cristo, Dios me ha dado una confirmación, una aprobación real y sólida y firme, que Él escucha mis quejas y se duele por mí. Cuarto, Dios está conmigo, como lo estuvo con los 3 amigos de Daniel en Daniel capítulo 3, en el horno de fuego caliente de Nabucodonosor. Pues Jesús, Él es para mí como fue para ellos, para ustedes jóvenes amigos de Daniel. Él es el cuarto hombre. Así como Jesús estuvo con Sidrac, Mesac y Abednego, Jesús está contigo y conmigo. Él es el cuarto hombre en el medio de nuestra adversidad, en el medio de cualquier aflicción, de cualquier prueba, lucha, tribulación, dolor o sufrimiento que usted pueda tener o está pasando en el medio de esa pandemia. Él es la palabra viva, viviente, poderosa,
que da la mano con usted y camina con usted en el medio de su dolor. No como algunos teólogos dicen, algunas personas, que Dios creó el mundo y abandonó al hombre a su suerte para hacer lo que quiera. Por eso el mundo está de cabeza para abajo ahora. No, Él es un Dios personal. Un Dios que te ama. Él es tan personal que al contar todas las ovejas un día, de las 100 había una. Y Él dejó las 100 y fue a buscar la que se había extraviado. Buscó a ti y a mí. Un Dios personal que nos ama, que nos busca, que murió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios es una semilla que crece, nos madura para cualquier adversidad. Ponga esa palabra en su corazón. Usted puede vencer. Usted puede vencer en Cristo y en su palabra y en el conocimiento de su palabra. Usted puede vencer. ¿Por qué tenemos que tener la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que conocerla? Cuarto lugar, porque ella es luz. La palabra es luz. La palabra nos alumbra, abre nuestro entendimiento, nos prepara en el medio de cualquier circunstancia y para cualquier adversidad que pueda venir. Ella es luz. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí están las dos cosas. Aquí está el intelecto y aquí está el corazón. David decía bien claro, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es una experiencia espiritual. La exposición alumbra, hace entender tu entendimiento, tu mente, intelectualmente. Hace alumbrar mi vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que te puede darte a ti certeza absoluta que usted puede vencer. Usted tiene su fe arraigada en la palabra, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es la única manera de usted obtener fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír y oír la palabra. O sea, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Es la única manera de usted obtener fe. Por eso tiene que leer, estudiar, conocer la palabra. Oír a predicadores que le edifican a usted. Leer libros. Usted preguntará, ¿cómo es posible, hermano León, que usted haya escrito tantos libros? Porque yo tomo tiempo diariamente con la palabra. Yo tengo tiempo de estudiar la palabra de Dios. Va a ser 40 años el año que viene ahora en 2021. De conocerla, de amarla, no solo para hacer bosquejos, no solo para hacer sermones, con buenas introducciones y cuerpo y conclusión, una buena exegética y homilética, no. La palabra de experiencia para mi vida. Cuando llegó el coronavirus, hace años que nos hemos preparado en la palabra, Damaris y yo, en ayuno y oración. Y años que hemos leído y hemos estudiado y hemos escrito la palabra de Dios en los aviones, en campañas alrededor del mundo, en todos los continentes. Cuando llegó la prueba, estábamos preparados. Eso es exactamente lo que usted tiene que hacer. Usted no tiene que esperar hasta cuando se venga la prueba. Por ejemplo, en Florida, cuando hay muchos huracanes y muchas tormentas y tempestades, la gente no corre al Home Depot a comprar madera para poner en sus casas cuando ya se está acercando un día antes. La gente hace eso con mucho tiempo antes, cuando ya viene avisando, va a llegar el ciclón, va a llegar el huracán, va a llegar una tempestad, una tormenta. La gente se prepara antes, usted tiene que prepararse antes. Entonces, en realidad, el dolor es una prueba en cuanto a nuestro caminar con Dios. Nos muestra nuestra reacción. Todo lo que es adversidad y sufrimiento nos muestra lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso es importante tener la palabra en el corazón. Algunos cristianos se enojan y se decepcionan tanto con Dios y con la vida, que cuando llega una adversidad abandonan la iglesia, ya no leen más la Biblia, ya no oran, mucho menos ayunan, y se enfrían y se descarrían. Muchos cristianos pecan con sus bocas al hablar contra el Señor en medio de una adversidad, pero el problema es que ellos no estaban listos. Ellos no estaban listos para la prueba, y cuando llegó la prueba, ellos no conocían la Biblia. Cuando todo va bien, cuando las bendiciones están bien, cuando hay prosperidad y hay salud, es muy fácil ir a la iglesia, muy fácil buscar a Dios, pero cuando hay pruebas, luchas y tribulaciones, muy pocos cristianos permanecerán. Este virus del COVID-19, del coronavirus,
que ha llevado muchos pastores amigos míos, que los conocía por muchos años. Ha traído tanto dolor, ha traído tanta tristeza. Pero este virus, si hay algo espiritual que podemos aprender, es que agarró a mucha gente desprevenido. Solamente van a salir de esos virus ministros que van a permanecer, los ministros que estaban arraigados en la palabra de Dios. Muchos ministerios ya no están, muchas iglesias han cerrado, muchos pastores ya no están en el ministerio. No estaban arraigados en la palabra de Dios. Entonces aprenda, ponga esa palabra dentro de su corazón. Aprenda a prepararse para una adversidad. ¿Y cómo usted se prepara? En ayuno, oración y en la palabra. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Muchos sirven al Señor por las cosas que Él da. Y en el momento de la prueba dice, ¿dónde está Dios? Es en el sufrimiento que de veras nos damos cuenta de que servimos al Señor porque lo amamos de veras como Él es, como Job, o servimos al Señor por las cosas que Él nos da, como la prosperidad y la salud. Es en el sufrimiento que se revela las impurezas y las falsedades de nuestra fe y de nuestro corazón. Es en la prueba, en la lucha y en el sufrimiento que sale a la tona quién realmente usted es. Sale a la superficie. En un sentido, la adversidad prueba nuestra fe. El dolor y el sufrimiento hace que nuestro corazón se pueda afianzarse en Dios y tener una confianza fundamentada en Él y en su palabra. Por lo tanto, es en el medio de la adversidad que nuestra relación e intimidad con Dios nos permite permanecer en un crecimiento genuino cada día. En un crecimiento genuino, porque alumbra nuestro entendimiento, crecemos intelectualmente. Ella alumbra, ella es semilla de fe, ella es poder, ella es autoridad. Entonces crecemos en la fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo, como dice 2 Pedro 3:18. Es la palabra, es ella que nos cambia. Y no hay nada más que cambie nuestro carácter cuando llega la adversidad y el sufrimiento. Nada. Algo similar expresó el pastor John Newton al escribirle a una hermana que enfrentaba una situación de mucha tristeza. Y escribió ella una carta hace muchos años. Y le dijo el pastor John Newton a ella en su adversidad: preste atención y aplique para su vida. Yo aplico para la mía. Sobre todo, hermana, mantente cerca del trono de la gracia, o sea, de la oración. Si te parece que no consigues nada intentando acercarte a Él, puede usted estar segura, hermana, que no conseguirá nada alejándote de Él. Porque a veces que oramos, ayunamos y Dios no contesta porque Él lleva tiempo a veces para contestar. A veces nos prueba, a veces no es el momento correcto, a veces Él no dice ni sí ni no, a veces Él dice espera. A veces Él está trabajando para darte algo mejor. Entonces Él escribió a esta hermana. Si vamos a poner para nosotros sería así. Sobre todo, usted tiene que mantenerse, y yo también, sobre todo mantente cerca del trono de la gracia. Si parece que no conseguimos nada intentando acercarnos a Él, podemos estar seguros que no obtendremos, no conseguiremos nada alejándonos de Él. Cuando viene la prueba, la adversidad, usted tiene que ir a Él, buscarle a Él, no huir de Él como hizo Jonás, intentando ir a Tarsis, sur de España. ¿Cómo alguien va a intentar huir de Dios? Vas a usted leer el Salmo 139, Él está en todo el universo. Entonces usted tiene que buscar a Él y buscar en su palabra. Y cuán importante fueron esas palabras y cuánta razón tenía el pastor John Newton, que le dijo: si crees que no consigues nada intentando acercarte de Él, por estar seguro que no conseguirás nada alejándote de Él. Entonces es necesario acercarnos en la palabra. Por lo tanto, la palabra nos alumbra nuestro entendimiento, nos prepara para cualquier adversidad y cualquier problema que tú y yo lo podemos tener. Es en la palabra, la Biblia. Muchos cristianos se han apartado de la Biblia, de la palabra de Dios, no la conocen. Usted no imagina las preguntas que yo recibo. Preguntas de personas que han estado años en la iglesia, preguntas tan fáciles. Preguntas tan fáciles. Yo he creado una serie que voy a predicar en 2021 todo el año sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, porque yo he visto cuán descarriado está la gente, no de Dios, no de Cristo, pero de su palabra sí. No conocen la Biblia, pasan más tiempo en sus celulares, más tiempo en el Facebook, más tiempo en el Instagram, más tiempo en las redes sociales do que con Dios. Si pasáramos el tiempo en su palabra, lo que pasamos con los celulares,
tendríamos un conocimiento extraordinario. Dicen los expertos que la gente pasa 2.620 veces, tocan el celular durante el día. Imagina si alguien tocara la Biblia 2.620 veces al día. La gente no lee ni un capítulo más de la palabra de Dios al día. Por eso tenemos una debilidad espiritual tan grande. Por eso mucha gente se ha descarriado. Por eso no hay avivamiento. Por eso la iglesia ha perdido la pasión por las almas. Por eso el cristiano no vive más una vida recta, íntegra. Por eso no hay más oración, no hay ayuno. Porque la gente ha abandonado la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener la palabra de Dios para cuando llegue cualquier circunstancia? Porque ella es transformadora. Ella nos cambia. Cuando nosotros la vivimos y la practicamos, ella nos cambia y nos prepara para una eventual adversidad o cualquier problema en cualquier etapa de nuestra vida. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañando a nosotros mismos, a vosotros mismos. O sea, hacedores, usted tiene que poner en práctica, usted tiene que vivirla, usted no tiene que predicar a los demás y decir esa palabra no se aplica a mí. Usted tiene que vivir la palabra primero para después predicar a los demás. Usted tiene que vivir una vida en integridad para después predicar a los demás. Usted tiene que vivir una vida recta en tu vida privada, en tu alma, cuerpo y espíritu, en tus finanzas, tu matrimonio, para después predicar a los demás. Entonces es necesario poner la palabra en práctica, es necesario vivir la palabra. Las escrituras manifiestan la rectitud de Dios. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, ella es vida para nosotros, nosotros la vivimos. Él y lo presenta la palabra de Dios como soberano sobre cualquier adversidad. Y al mismo tiempo como un Dios que sufre por nosotros. Porque Dios sufrió con nosotros en Cristo. Dios sufrió con nosotros en Cristo. Usted preguntará, hermano León, en base bíblica para eso, ¿cómo no? 2 Corintios 5:20 dice, Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo. O sea, Dios sufrió emocionalmente. Cristo sufrió espiritualmente, físicamente, psicológicamente los horrores de la cruz. Y el Padre sufrió emocionalmente al ver a su Hijo clavado en la cruz por usted y por mí. Entonces Dios sabe lo que es sufrimiento. Entonces tiene que poner esa palabra en su corazón. La prueba, la lucha, la tribulación, la adversidad va a llegar a su vida. No es si va a llegar, es cuándo va a llegar, porque ella va a llegar. Jesús dijo bien claro, vuelvo a repetir, Juan 16:33, en el mundo tendréis, está fijado, no dijo a lo mejor tendrá, quizá tendrá, hay una posibilidad que vas a tener, no, tendréis, va a venir, sea en tu casa, sea tus hijos, su trabajo, tu salud, tus finanzas, va a venir, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero tenéis en mí, tenéis paz en mí, o sea, en su palabra. También Dios es omnipotente. No solamente sufrió, pero Dios Todopoderoso es omnipotente. Y la palabra lo descubre como Señor absoluto, en control de la historia humana, en control de tu vida y de la mía. Entró en el mundo por la encarnación de Cristo, donde la eternidad invadió las limitaciones del tiempo y del espacio, donde la deidad, lo divino, se hizo humano en la cruz. Además, Él se sujetó a la voluntad del Padre y se volvió vulnerable a sufrir el mayor mal que jamás se haya perpetrado en el mundo, la crucificación horrenda por ti y por mí, donde llevó nuestros pecados y nuestra enfermedad. Jesús se humilló tanto que la Biblia dice en Filipenses 2:6-8, en cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, o sea, no dejó de ser Dios, pero no estimó ser igual a Dios. Él seguía siendo Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Era el Dios hombre, el hombre Dios, su deidad, el gran Dios que creó el universo, se hizo un niño en Belén, donde nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Entonces pudiéramos decir también que la riqueza celestial del universo invadió la pobreza y la sencillez y la humildad de un establo, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjese bien, siervo. Tú y yo lo que somos es siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte de cruz. Y vuelvo a repetir, la eternidad invadió el tiempo y el espacio.
la deidad, lo divino de Dios invadió la humanidad. Y la riqueza, la grandiosidad del cielo y del universo invadió la pobreza, la sencillez de un establo y un pesebre. Dios se hizo carne. El verbo, la palabra. Por eso usted tiene que amar la palabra, que es Cristo. Usted solo puede conocer Cristo en la palabra de Dios. El Dios de la Biblia sufrió por la humanidad en el Calvario y a la vez es soberano sobre el sufrimiento. Esto quiere decir que todo sufrimiento, como dicen muchos teólogos, tiene significado y que el Dios Trino, Él sabe, Él sufre por nosotros. Dijo el profesor, el doctor Dan G. McCartney, escribió acerca del sufrimiento. La razón principal por que los cristianos insisten en que se puede confiar en Dios en el medio del sufrimiento es que Dios mismo experimentó el sufrimiento de primera mano. Experimentó cuando vio a su Hijo clavado en la cruz. Y Jesús experimentó de primera mano lo que es ser hombre, lo que es tener hambre, tener sed, tener frío, tener calor, tener cansancio, tener las necesidades humanas como tú o como yo. Ponga esa palabra en su corazón. 2 Corintios 5:19, y vuelvo a mencionar, Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo, o sea, Dios y el Hijo. Los dos sufrieron. Él sabe lo que es sufrimiento, porque Él sufrió emocionalmente, Jesús, psicológicamente, espiritualmente, físicamente, murió en la cruz. Al morir en esa horrenda cruz, por ti y por mí. Por lo tanto, la palabra es transformadora. Nos cambia cuando nosotros la ponemos en práctica y ella nos prepara para cualquier circunstancia y cualquier adversidad. Ponga esa palabra en su corazón. Solamente la palabra de Dios le puede preparar a usted. Solo la palabra de Dios le puede dar victoria a usted. Y sexto lugar y último lugar, ¿por qué nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios? En medio de la prueba, de la lucha, de la tribulación, que ella nos va a preparar cuando llegue todo esto para una eventual y cualquier adversidad. Sexto lugar, ella es residencial. O sea, ella mora, ella habita en nosotros, trayéndonos sabiduría para prepararnos para cualquier adversidad. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos uno a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí Pablo, cuando dice la palabra more, como usted mora en su casa, yo en la mía. Aquí él habla de conocimiento, porque él dice la palabra more, habla de conocimiento, porque usted conoce las habitaciones, los cuartos de tu casa. Por ejemplo, si usted visita mi casa, usted no conoce los cuartos, dónde están, dónde está el baño y dónde están todas las reparticiones de la casa. Cuando yo visito tu casa, yo no conozco dónde están las piezas de tu casa, dónde están los cuartos. Por eso Pablo dijo aquí, more, porque usted conoce tu casa. Por ejemplo, aquí vivimos en California, hay muchos terremotos. Entonces, Damaris, Catherine, Juni y yo, nosotros conocemos la casa. En un momento de terremoto, nosotros sabemos levantar por la noche cuando se ha ido la luz. Sabemos dar la vuelta alrededor de la cama. Sabemos lo que es, dónde está el baño, dónde están los cuartos, dónde está la salida de la puerta. Por eso usted tiene que tener un plan de escape aquí en California en un momento de una necesidad, que Dios nos guarde terremotos o fuego o cualquier una otra eventualidad. Pablo estaba diciendo que la palabra de Dios more en vosotros. More es habitar, es tener conocimiento. Pero ¿cómo podemos saber que Pablo quiere decir more conocimiento? Aquí está la respuesta, porque él dijo enseñándoos en toda sabiduría. Sabiduría es el discernimiento. ¿Para qué? Para nosotros estar listos para cualquier adversidad. Enseñándoos en toda sabiduría. Entonces Pablo estaba hablando de conocimiento, conocer la palabra de Dios. Y no hay nada más tremendo de oír un predicador que conoce la palabra de Dios. Yo oigo muchos predicadores, yo tengo un app que se llama One Place, predicadores de habla inglesa, y yo escucho predicadores tremendos durante la semana, que edifican mi vida. Yo tengo que alimentarme para yo poder alimentar a usted. Yo escucho predicadores americanos, yo escucho predicadores hispanos, yo escucho predicadores brasileños, yo escucho predicadores de otras nacionalidades para edificar mi vida. Ellos edifican mi vida
para yo que necesito comer, para yo darte a comer a ti. Entonces es necesario comer, estudiar, conocer la palabra de Dios. Y termino con esto. El presidente Woodrow Wilson tuvo que hacer frente a una muy dura campaña de reelección en 1916 aquí en Estados Unidos. Mucha gente pensaba que sería él un presidente de una sola gestión. La economía estaba fallando, la Primera Guerra Mundial se estaba cerca y los tiempos no eran buenos. De modo que los consejeros de Wilson estaban preocupados. Sin embargo, es de destacar como un agente del servicio secreto llamado Edmund Starley, que también era cristiano, describió a Wilson y escribió: el presidente también se habría preocupado si no hubiera estado preparado, al igual que yo, dijo Edmund Starley, en la doctrina presbiteriana. Estaba tranquilo por completo, una vez que decidió que hizo todo lo posible para terminar el trabajo y su futuro estaba en las manos de Dios. Fíjense bien, ¿lo viste, hermanos? En las manos de Dios. Wilson estaba calmado, tranquilo y preparado. Su fe estaba basada en el Señor y en su palabra. Es lo mismo de nosotros, que tenemos que tener paz, reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas y todas las circunstancias sobre nosotros y que Él nos puede guardar y prepararnos para cualquier adversidad. Y Woodrow Wilson escribió y dijo una vez: la Biblia, la palabra de Dios, los que nos hemos referido todo ese mensaje, la Biblia, es la única fuente suprema de revelación del significado de la vida, la naturaleza de Dios y la naturaleza espiritual y las necesidades de los hombres. Es la única guía de la vida que de veras dirige el espíritu y el camino de la paz y la salvación. Dijo él, la Biblia es la única que dirige el camino de la vida. Es la única que nos puede preparar para cualquier adversidad. Es la única. Por lo tanto, preparémonos con la palabra de Dios para cualquier problema que llegue el día de mañana. Cuando llegue una circunstancia desalentadora en tu vida, trágica, de dolor, sufrimiento, prepárate para cualquier situación. Amós 4:12 dice: prepárate para encontrar con tu Dios. Otra traducción dice: prepárate para ir en encuentro con tu Dios. Podemos prepararnos para dos cosas: para ir en encuentro a una prueba, adversidad, una lucha, prueba, tribulación, dolor, sufrimiento, o prepararnos para ir con el Señor si Él nos lleva para ir con Él. Si acaso llega la muerte, usted tiene que estar preparado. Por lo tanto, la palabra de Dios mora, habita, hace su residencia, es residencial, dando a nosotros fe, dando a nosotros poder, autoridad, dando a nosotros la capacidad de la sabiduría para nosotros discernir cuando vendrá cualquier problema y adversidad en medio de la prueba, del dolor y del sufrimiento. Es la palabra de Dios. Todo el año del 2021 yo voy a enseñar sobre la palabra de Dios. Ponga esa palabra dentro de su corazón. La iglesia necesita volver a la palabra de Dios. La iglesia necesita volver. Los cristianos necesitan volver. Aún muchos ministros solo usan la palabra para hacer sermones para los fines de semana. No la palabra diaria. Usted tiene que comer el pan diario, la palabra diaria de la palabra de Dios. Entonces, haz una decisión en esos momentos. Juntamente con su esposa y sus hijos, haz una decisión. Que si usted no estaba viviendo en la palabra, si usted no conoce la palabra, si usted no ha vivido en la palabra, si usted no ha caminado en la palabra, si usted no ha amado la palabra, usted tiene que volver a ella y estar listo para cualquier eventualidad, para cualquier adversidad, cualquier problema, prueba, lucha, tribulación, dolor o sufrimiento que pueda llegar a su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos que están oyendo ese mensaje ahora mismo. Oramos por ellos para que tú los guardes, para que tú los protejas, para que tú les des amor y un deseo profundo de estudiar, de leer, de escudriñar y conocer tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú puedas poner, Señor, lo que dijo David en el Salmo 119, todo el Salmo. Amo tu palabra, tus dichos, tus mandamientos, tus preceptos, tu ley, es la delicia, es el deseo de mi corazón, el anhelo de mi corazón, decía David. Padre, en el nombre de Jesús,
que tú nos puedas llenar de conocimiento, no solamente intelectual, pero en nuestro corazón espiritual de tu palabra, para que podamos estar listos para cualquier eventualidad el día de mañana, para cualquier prueba, lucha, tribulación, persecución, cualquier problema de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, estar listos para enfrentar todos los problemas, aún la muerte, porque nosotros que estamos firmes en Cristo, nosotros que estamos arraigados en Cristo, no tememos nada, porque tú eres la palabra. Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice tu palabra en Proverbios. A él correrá todo el justo. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, bendiga a los sembradores que mes tras mes nos siguen ayudando con los 64 misioneros y sus familias y con nuestra escuela bíblica en la India. Bendícelos, guárdalos, provéalos, sabe sus familiares. Ayúdanos en su estatus legal, su residencia, su ciudadanía, sus finanzas, sus trabajos, su salud. Sana ahora, mis hermanos que están enfermos. Ahora suple sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Te pedimos esto basado en tu palabra, del propio Cristo que dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, para que nuestro gozo sea cumplido. Y sobre todo te pedimos amor por tu palabra, para volver a tu palabra. La nación, Estados Unidos y el mundo necesitan un avivamiento de los grandes hombres de Dios que trajeron la palabra de Dios y predicaron porque vivieron una vida recta, honesta, santa, íntegra delante de ti. Y tú los usaste de una manera tremenda. Ayúdanos a volver a la palabra. Ayúdanos, Señor, a continuar en ayuno, en oración y en tu palabra, hasta el día de tu venida o el día que iremos contigo. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, del cual pedimos todas las cosas y te damos gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. A ustedes, sus familias, sus hijos. Muchas gracias por oír esa palabra. Ore por nosotros, estaremos orando por ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios le bendiga a usted y su familia. Le habló Josué Irión. Saludos de Damaris, Catherine y Junior a ustedes. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robinson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros
y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.